bien, entonces pues buenos días, bienvenidos a este espacio académico que de parte de nuestra firma Velasco y Calle de Alemán Abogados hemos creado en asocio con la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. La idea es que podamos compartir en estos minutos todo lo relacionado con el Registro Nacional de Base de Datos, que es, digamos, el afán que hoy tenemos todas las empresas que estamos registradas, matriculadas en cámaras de comercio, para cumplir con este registro y que nos lleva, por lo tanto, a hacer lo que se ha denominado el inventario de bases de datos, que es el nombre que le hemos dado a este conversatorio, a este webinar, a este espacio de preguntas y respuestas. Voy a tratar de explicar pues muy rápidamente qué es el registro, de qué se trata, en qué marco estamos y especialmente en el sector inmobiliario, donde pueden existir bases de datos que posiblemente ustedes ya tienen mapeadas dentro de sus organizaciones o posiblemente no, y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos que estar haciendo en este momento para poder tener un adecuado inventario y por lo tanto cumplir con esta obligación de registro. Muy bien, entonces al final abro el espacio para estas inquietudes y para estas dudas para que ustedes puedan pues formularlas. Igualmente quiero recordarles que este video, para quien de pronto no pueda asistir, pues va a quedar en nuestro canal de YouTube. Los invito pues a que entren a la página y nos sigan. Igualmente pues para quienes no me conocen, mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán. Yo soy abogada y socia fundadora de la firma Velasco y Calle de Alemán Abogados y una de las abogadas que está a cargo de pues todo lo que es el portafolio de protección de datos personales, privacy y habeas data dentro de la organización nuestra. Muy bien, entonces entremos en materia. Recuerden que cuando hablamos del inventario de bases de datos estamos hablando de dos normas o dos marcos regulatorios. El primero es la Ley 1581 del año 2012, es decir, la norma de protección de datos personales general, es el régimen general de datos personales que complementa en Colombia lo que se denomina el régimen de habeas data financiero, que había salido desde el año 2008 y que en su artículo 25, esta Ley 1581, el régimen general de protección de datos personales que les menciono, es el que consagra un directorio público de bases de datos y por lo tanto le indica al Estado, en este caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura de Protección de Datos Personales, que es la entidad de control de este tema en Colombia, le obliga a que desarrolle un registro nacional, un software, un gran sistema de información en el cual se pueda hacer esta especie de directorio general de bases de datos. Esta obligación pues la cumplió la Superintendencia de Industria y Comercio a finales del año pasado, creó su sistema. Se intentó que este sistema saliera antes, pero no se pudo. Finalmente comienza a operar en noviembre del 2015. Y el segundo aspecto normativo del inventario, o el marco en el cual normativamente estamos hablando de esto, además de esta norma que les menciono en la Ley 1581 del año 2012, tiene que ver con la guía de responsabilidad demostrada. La guía de responsabilidad demostrada es como su nombre lo indica, una directriz que ha sacado la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un principio muy importante en el cual yo diría que el mundo entero se está moviendo en relación con privacy y con protección de datos personales, que es el principio de accountability o responsabilidad demostrada, como su nombre lo indica. Dentro de los componentes de esa guía
El número 3 es el inventario de bases de datos, es decir, la obligación de las compañías de implementar toda la norma en sus procesos y, como un paso adicional, atender y cumplir con el Registro Nacional de Bases de Datos. En este sentido, pues el Registro Nacional de Bases de Datos, como les decía, pues ¿qué es? Un software, es un registro. Los que ya hayan ingresado a la página de la superintendencia pueden hacerlo. Incluso el primer paso es registrarse. Luego miramos quiénes tienen esta obligación de registrarse, y este software nos va llevando paso a paso a ir entregando la información sobre las bases de datos que vamos a hacer objeto de registro ante la autoridad de control. Entonces les decía que se trata de un directorio público. Es un directorio público que, como su nombre lo indica, lleva como una especie de cédula de ciudadanía de cada base de datos que yo tengo. La llamo cédula de ciudadanía para que de pronto ustedes me entiendan un poco el símil que quiero hacer, porque la primera claridad que debemos tener es que en este registro no se llevan los datos concretos que cada uno de nosotros en nuestras empresas tratamos. Lo que se dice de cada base de datos es una información general, son varios componentes que ahorita en un momento mencionamos cuáles son, pero no los datos, es decir, no cada nombre ni cada cédula de cada persona que tengo yo dentro de mi base de datos. Entonces, por eso es una especie de cédula catastral, de cédula de ciudadanía, de tarjeta, llamaríamos una especie de ficha que se lleva por cada base de datos. ¿Para qué sirve el Registro Nacional de Base de Datos? ¿Esto a quién le interesa? Básicamente yo diría que hay tres sujetos o tres personas que están interesados y deben estar interesados en este registro. Primero, por supuesto, es la entidad de control. Es decir, el Registro Nacional de Base de Datos no es un asunto solamente de la norma colombiana, sino de la mayoría de las legislaciones y en todos los países, porque es muy difícil que la autoridad en Colombia o en cualquier país pueda, digamos, tener la capacidad suficiente de estar vigilando lo que las empresas hacen con sus bases de datos. Por eso se invierte un poco la carga de esta acción, y lo que hace el registro es tener ese repositorio inmenso de bases de datos de todas las que se tratan en este país y en cada país donde existe estas normas de protección de datos personales, y en ese directorio tener un control de qué empresas se han registrado, qué bases de datos tratan y los demás elementos e información que tenemos que otorgar sobre cada una de esas bases de datos. Entonces, por supuesto, es un argumento de control. No va a ser la autoridad de control persiguiéndonos, ¿cierto? Permítanme la expresión, sino que somos nosotros las empresas las que vamos a llevarle cuál es la información, cuáles son las bases de datos que nosotros tratamos. El segundo sujeto que controla el registro es el titular del dato. Es decir, como es un directorio público, es perfectamente factible, y así lo dijo la Corte Constitucional cuando revisó la Ley 1581 en una sentencia, la sentencia de constitucionalidad 748 del año 2012, es el titular del dato el que tiene la posibilidad también de ingresar a ese directorio, y aunque no va a haber propiamente su nombre, él no encuentra su nombre allí por lo que ya hemos dicho, sí puede revisar las empresas que han, digamos, una compañía o un responsable de tratamiento de datos con el que yo pueda tener, digamos, un responsable de base de datos con el cual
yo pueda tener una relación comercial, jurídica, etcétera, y yo puedo revisar o puedo entrar a mirar cómo tiene sus bases de datos, los principios que le aplican a esa base de datos, quiénes son sus encargados, por ejemplo. Entonces, digamos que hay un asunto importante de parte del titular en cuanto a que puede ejercer un control, y especialmente allí van a estar dispuestos además los datos sobre canal de habeas data. ¿Para qué? Para que el titular pueda a través de ese medio enterarse por dónde escribe, a quién le escribe, con quién se comunica en relación con el tratamiento de los datos personales, que yo como ciudadana puedo saber que están en las entidades con las cuales me relaciono. El tercer sujeto de control tienen que ser nuestras empresas, es decir, tienen que ser el grupo de protección de datos que ya debemos tener conformado dentro de las organizaciones, el área, ese oficial de privacidad o oficial de protección de datos, que finalmente es la persona que va a dar la cara o va a tener la calidad de usuario responsable frente al Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Quiénes están obligados a llevar a cabo este registro? ¿Y por qué es una obligación que pues nos ha hecho, digamos, correr un poco? Porque sabemos que se vence ahora, el 8 de noviembre de este año 2016. El decreto 886 del año 2014 fue el que, digamos, reguló ese artículo 25 de la 1581 y lo relacionado con el Registro Nacional de Bases de Datos. Es decir, ese decreto fue el que nos dijo: mire, para efectos de este registro usted debe tener y reportarle a la autoridad de control la siguiente información. Esa información al mismo tiempo fue adicionada por la Superintendencia de Industria y Comercio en una circular, en la circular 02 del año 2015. En ese decreto se nos dio un año de plazo a partir del funcionamiento del software del Registro Nacional para hacer, llevar, subir, llamémoslo así, las bases de datos a ese sistema de información. Como la SIC entregó este sistema en noviembre del año 2015 y comienza su funcionamiento en noviembre 8, es por eso que el año que tenemos comienza a contarse desde noviembre 8 del año 2015 hasta noviembre 8 del año 2016. ¿Quiénes tienen que hacer este registro? Esta obligación, de acuerdo a las normas que yo acabo de mencionarles, la tienen que cumplir todas las personas jurídicas que se encuentren registradas en cámaras de comercio, en cualquiera de los registros que se llevan en las cámaras de comercio del país, y las sociedades de economía mixta. Aquí quiero aclararles lo siguiente: la obligación de hacer este registro es de todas las entidades públicas y privadas que traten datos personales, pero por un tema de logística y de capacidad en el sistema, la superintendencia ha dado instrucción de registro primero a este grupo, personas jurídicas, no comerciantes, personas naturales todavía, sino personas jurídicas registradas en Cámara de Comercio, y sociedades de economía mixta, es el primer grupo, y se espera que ahora en noviembre la superintendencia instruya para el segundo grupo, donde muy seguramente van a estar personas naturales y van a estar las entidades públicas, el Estado. Desde esta perspectiva, quienes en las calidades que la ley 1581 define sobre sujetos que están inmersos en el tratamiento de datos
personales quienes tienen que hacer el registro. Recordemos que la ley 1581 habla de dos personajes. Habla del responsable del tratamiento y nos habla del encargado del tratamiento. Responsable es la persona jurídica, en este caso para efectos del registro, que recolecta los datos, que arma, por así decirlo, una base de datos, crea un conjunto organizado de datos, y ese conjunto organizado de datos se arma, se crea, se recopila, se recolecta con una finalidad que determina el responsable del tratamiento. Ese responsable del tratamiento es quien tiene la obligación de hacer el registro. No tienen obligación de hacer el registro aquellas personas que se consideren encargados de tratamiento. Es decir, yo como responsable de las bases de datos que yo recolecto, soy quien debo estar haciendo este inventario para luego registrarlo, tomar las bases de datos, registrarlo e incluirlo dentro del Registro Nacional de Bases de Datos, ese sistema de información que les mencionaba que tiene la SIC y con el cual debemos cumplir a finales ya a comienzos del mes de noviembre como plazo máximo. Después del registro, ¿qué pasa? Después del registro, la norma, este marco normativo que les mencionaba, el decreto 886 y la circular de la superintendencia, nos habla de 4 cosas adicionales que tenemos que tener en cuenta después de realizar el registro o de realizar nuestro inventario y registrarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El primer asunto es que debemos tener en cuenta que después de crear una nueva base de datos, yo registro, por decir algo, 10, 15 bases de datos de mi compañía, y lo que me dice la norma es, mire, después de que usted haga el registro de las que tiene hoy, cualquier nueva base de datos que usted cree debe registrarla en los 2 meses siguientes a su creación. Primer asunto que debe tener en cuenta el área encargada de protección de datos. Segundo, si existen cambios sustanciales en una base de datos que ya usted registró y se entienden por cambios sustanciales aquellos que tienen que ver con la finalidad, con el consentimiento, con los encargados, con la transferencia internacional de los datos, pues tenemos 10 días siguientes a ese cambio para poder reportarlo, llamémoslo así, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ingresando nuevamente a este registro. Tercero, nos dice la norma que cuando se presentan incidentes de seguridad en relación con alguna de esas bases de datos que ya hemos registrado, tenemos 15 días siguientes a la gestión y conocimiento del incidente para reportarlo ante la SIC. Y aquí me parece que más importante que reportar un incidente de seguridad es reportar adicionalmente cómo gestionamos ese incidente. Recuerden que incidentes de seguridad son aquellos hechos, esos riesgos que se materializan sobre nuestros datos porque hay fuga, porque hay una vulneración de un sistema de información nuestro, porque se pierde el computador de alguno de nuestros colaboradores, porque se le pierde el teléfono y también en el teléfono tenía información de carácter personal. Es decir, cualquiera de estos aspectos que desde las normas de gestión de seguridad de la información se consideran un incidente de seguridad. En esto los invito a que revisen las normas ISO 27001 y demás sobre gestión de seguridad de la información y lo que estas normas catalogan como incidentes de seguridad. Y el cuarto asunto que debemos tener en cuenta en relación con el registro posteriormente a que lo hagamos es que de igual manera tenemos que reportar cada 6 meses de manera semestral
las quejas, los reclamos, los ejercicios de habeas data que se presenten a nuestras empresas en relación con las bases de datos que tenemos registradas. Entonces son 4 asuntos que lo que nos están diciendo es: no basta simplemente con hacer un registro, sino que hay que seguir gestionando este tema del inventario y tener en cuenta estos aspectos: cambios sustanciales, nuevas bases de datos, reporte de incidentes de seguridad o reporte de quejas y reclamos en los plazos que les acabo de mencionar. Muy bien. Cuando entonces voy a proceder a hacer este registro, ¿qué me encuentro? ¿Cuáles son los componentes del Registro Nacional de Bases de Datos de forma muy general y muy somera? En forma general, el registro está compuesto por varios pasos, llamémoslos así. Uno es, prerequisito el que sigue. Primero tenemos que entender quiénes son las personas. Me parece que lo primero que tenemos que saber es, dentro de nuestras empresas inmobiliarias, cuál es el área encargada del manejo de datos personales. Si hay un área tecnológica, si existe un área de seguridad de la información, si existen áreas de riesgos o de compliance. En la mayoría de los casos estas son las áreas encargadas, y en empresas donde no tienen, todos estos componentes, pues el área administrativa muy posiblemente es el área que deberá tener a su cargo liderar este inventario de bases de datos y por tanto el registro. Aquí es importante que la empresa asuma ese nombramiento de forma rigurosa, es decir, haga un nombramiento formal, las personas estén enteradas de qué tienen que hacer, de todas las responsabilidades que tienen de cara a la ley, que sabemos que son muchas. Esta es una norma muy exigente y que tiene sanciones muy graves para cualquier compañía. Por lo tanto, debemos tener muy claro quiénes son las personas con las cuales vamos a trabajar dentro de la empresa, porque una de las cosas que nos va a preguntar el registro es quiénes son los usuarios responsables, que a mi modo de ver es el jefe de privacidad. ¿Quiénes son los usuarios administradores, dueños de esas bases de datos o propietarios de esos activos de información? Y posiblemente, si los tenemos o no, usuarios operativos. Entonces, este es el primer asunto que tenemos que pensar en nuestras empresas, de acuerdo al tamaño, a la infraestructura orgánica que tengamos, quién va a ser el área responsable de este tema. El registro luego nos empieza a preguntar distintos bloques. Yo podría decir que hay un bloque general de datos, es decir, qué tipo de datos tenemos de las bases de datos las cuales vamos a inventariar. En esto me parece que dentro del sector inmobiliario, pues básicamente tenemos los datos de los grupos de interés que la mayoría de las empresas tenemos y con los cuales nos relacionamos. Es decir, los datos en términos de sujetos, de empleados, de proveedores, de clientes o que tienen dentro del core la operación del negocio, en algunos casos de la comunidad, y datos de voz o de video en aquellas empresas en las cuales hacemos o se hace videovigilancia. En los casos en los que se hace videovigilancia, podríamos decir que tenemos un grupo de datos especiales, porque en ese caso tenemos rostros, tenemos imágenes, podemos tener incluso videos de voz. Ya regresa la señal, que me están reportando de pronto un corte de ok. Entonces, continuando con lo que les estaba diciendo, creo que hay muchas... perfecto, ya estamos otra vez en línea. Ok, perfecto. Claro,
Lo que con gusto volvamos a repetir. ¿De quién tratamos datos? Ustedes tratan datos normalmente, como todas las empresas, de unos 4 o 5 grupos de interés. Accionistas, empleados, proveedores, clientes, el core de la organización y posiblemente de la comunidad. Cuando hablo de la comunidad es donde estoy haciendo referencia a las bases de datos de videovigilancia en aquellas empresas en las que tienen cámaras que captan a las personas que entran y salen, que pueden tener una relación o no con nosotros, pero que son parte de la comunidad, ¿cierto? De la sociedad. ¿Qué tipo de datos tienen ustedes en relación con estos stakeholders o grupos de interés? Normalmente tenemos datos de identificación, datos de ubicación de las personas, datos patrimoniales. Aquí tienen que tener en cuenta aquellas empresas en las cuales, y sé que en algunas inmobiliarias pues tienen temas de crédito, de consulta y reporte en bases de datos crediticias, caso en el cual hay que abrir el panorama a la Ley de Habeas Data Financiero, la 1266 del año 2008. En el core de las empresas inmobiliarias, si abrimos un poco el panorama de clientes, me he encontrado con que hay muchos tipos de información de personas que no se pueden llamar solamente clientes de las empresas del sector inmobiliario, porque dentro del sector hay una inmensa cadena que funciona a través también de corredores, por ejemplo, de comisionistas, de lo que yo he posiblemente llamado colegas o aliados, es decir, personas de otras inmobiliarias que pueden compartir datos de inmuebles para que pues se puedan entregar o se puedan ofertar por unos u otros. Incluso datos de administraciones, los datos de administradores de los edificios, incluso de porteros de los edificios, que son personas que pueden darles datos o información sobre inmuebles desocupados o que estén disponibles para arrendar. Entonces, en esta cadena no es tan sencillo solamente para el caso de las inmobiliarias decir que solamente tendríamos datos de clientes, entendiendo por clientes compradores o arrendatarios y arrendadores, ¿cierto? O comodatarios, en fin, cualquiera de las personas que aparece dentro del sector inmobiliario, sino que también tendríamos que ampliar un poco más ese espectro, ese prisma y hacerle zoom a esos datos que están alrededor de ese core y que se manejan muchas veces de forma pues en una libreta, de forma física, forma manual, y no quiere decir que no se pueda, lo que quiere decir es que tenemos muchas bases de datos y posiblemente muy diseminadas, muy regadas dentro de la empresa, dentro de nuestras empresas. Ese es un aspecto importante del inventario. El inventario nos va a obligar a arreglar la casa. Es decir, nos va a obligar a tener en cuenta qué tengo, qué datos tengo, cómo los tengo y quién los tiene, ¿cierto? Porque va a ser fundamental hacer un buen mapa que me permita entender dónde hay bases de datos, quién las tiene y cómo las está manejando. El segundo aspecto muy importante, además de los grupos de datos, de identificación, de ubicación, patrimoniales, datos, todo esto lo trae el registro, ¿cierto? Si ustedes bajan el manual de la superintendencia, de la página de la superintendencia, pues van a encontrar que allí hay una guía de cómo ir haciendo este registro. Entonces hay datos patrimoniales. Nos van a preguntar por los datos sensibles. Recuerden que los datos sensibles son aquellos datos que tienen que ver con la parte más íntima de los sujetos o que pueden generar una discriminación para ellos. Datos de preferencia sexual, religiosa, afiliación a partido político, a sindicatos, datos de salud, que con seguridad los tenemos en las carpetas de nuestros empleados, y datos biométricos en aquellos casos donde se están implementando
la huella biométrica, pues con una facilidad inmensa para identificar un arrendatario, para identificar un arrendador, la calidad que tiene y poder pues recibirle pagos y hacer mucho más ágil las relaciones. Eso es importante, eso es interesante, pero recuerden que son bases de datos más protegidas porque están usando datos biométricos. Muy bien, además de este bloque de datos, les decía que el segundo aspecto muy importante va a tener que ver con el consentimiento y la finalidad de la base de datos. El registro nos pregunta cuál es la finalidad de esa base de datos y nos va a preguntar si tenemos autorización o no del titular. Recuerden que por regla general necesitamos autorización del titular. Y esa autorización puede estar o en el marco de los contratos o de los formatos o de los formularios cuando alguien les hace una solicitud, por ejemplo, para un servicio inmobiliario. Allí es donde deben estar dispuestos los avisos de privacidad y donde deben estar las cláusulas, llamemos así, de autorización que por lo general necesitamos. El registro nos va a preguntar si no necesitamos o si en algunos casos necesitamos autorización, pues cuál es la excepción legal en la cual yo estoy comprometida. Y recuerden que esas excepciones legales son muy pocas, el tema de los datos de acceso público, pues se trata de bases de datos restringidas. También he encontrado mucha gente en la calle que me pregunta si la cédula es un dato público. La cédula no es un dato público, sigue siendo un dato personal. Lo que pasa es que en algunas bases de datos puede tener una vocación pública, pero no significa que yo pueda, porque es pública, no pedirle autorización al titular dependiendo de qué voy a hacer con esto. Entonces, podría decir por regla general que nuestras empresas inmobiliarias necesitamos la autorización de esos titulares y esa es una tarea que les invito a que piensen en primer lugar para poder saber cómo tenemos esas bases de datos cuando las estemos inventariando. Bueno, voy a dejar estas preguntas que me están haciendo un poco para el final, si les parece, para que podamos avanzar en 2 o 3 temas adicionales y ya luego le dedicamos unos 20-15 minutos a estas preguntas de algunos que me están haciendo en este momento. ¿Qué es lo que más nos pregunta el registro para hacer este inventario de bases de datos? El registro igualmente les quiero llamar la atención sobre otro aspecto que encuentro con frecuencia que no estamos entendiendo adecuadamente y es que me solicita además decir de la base de datos que yo estoy registrando quiénes son encargados de tratamiento. Y es frecuente que en la calle o en el común, no sé por qué razón, estemos confundiendo los encargados de tratamiento con los empleados. Los empleados de sus empresas no son los encargados de tratamiento. El encargado de tratamiento es un tercero diferente a mi empresa que realiza un encargo por cuenta mía, un mandato por cuenta del responsable sobre mis datos. Piensen en encargados como transportadoras a los cuales yo les entrego, por ejemplo, la base de datos de mis arrendatarios para que les llegue un extracto de cuenta. Piensen en un call center al que yo le entrego mis datos para que me haga llamadas de cobro. Piensen en los abogados que nos hacen gestión de cartera por mora, por lanzamientos, etcétera, a los cuales yo les entrego datos de mis grupos de interés para que ellos hagan esa gestión jurídica. Ahí tenemos, por ejemplo, 3 tipos de encargados diferentes de lo que más podría yo pensar que tiene el sector inmobiliario, sin contar con datos encargados tecnológicos que nos prestan servicio de tecnología y acceden a los datos, o servicios, por ejemplo, de publicidad, de emailing, de comunicaciones que subcontratamos con otros terceros y a los cuales les entregamos los datos para que cumplan con eso que yo les contrato.
En ese caso tenemos encargados de tratamientos, los tenemos que pensar en relación con cada una de esas bases de datos que estamos registrando y tenemos que pensar de esos encargados o empezar de una vez, si no hemos empezado esta tarea, a solicitarles que nos envíen su política de tratamiento, porque la tenemos que anexar dentro del registro, y que nos indiquen cuál es su canal de habeas data. Recuerden que esto lo tiene que cumplir toda empresa en Colombia. Si bien cuando ustedes tienen la calidad de encargados no tienen que registrar esa base de datos, cuando son responsables sí. Y mis proveedores, ejemplo, ese call center, pues al mismo tiempo es responsable de sus bases de datos. Entonces debe tener una política y al mismo tiempo debe tener un canal de habeas data de acuerdo a lo que la ley 1581 nos ha exigido que hagamos desde el año 2012 que empezó su vigencia. Entonces este es un aspecto muy importante en relación con lo que el registro llama transferencia y transmisión internacional de datos. Posiblemente no hay mucho en el sector inmobiliario. Les llamaría la atención solamente de los temas de cloud computing, es decir, de si tenemos servidores o servicios de servidores por fuera de Colombia, en qué país están, y detectar si esos terceros que nos están prestando servicios en otro país son encargados de un tratamiento con el que yo les estoy contratando, porque esto es algo que también debemos mapear y también reportarlo dentro del inventario, dentro de nuestro registro. El bloque de seguridad finalmente es el bloque más grande del registro. Tenemos que pensar cuál es el nivel de seguridad, las medidas de control y de seguridad que tenemos en relación con los datos personales en la base de datos que estemos registrando. Y esa seguridad me parece que es muy importante porque va a ser material de observancia por la superintendencia el que realmente estemos asegurando los datos. Son muchas preguntas las que tiene el registro sobre seguridad. Yo me atrevería a decir que es una ISO 27 de gestión de seguridad de la información, pero chiquitica y aplicada a datos personales. Yo les sugiero que por favor hablen con sus departamentos de tecnología o de seguridad de la información, porque este va a ser un aspecto muy importante del registro y que va a dar más o menos un contexto frente a la superintendencia de cómo estamos en esta materia. Bueno, si les parece, pues tengo ya varias preguntas. Podríamos decir que en términos generales esto es lo que nos pregunta el registro. Quizás una última anotación por si alguna de las preguntas veo que tienen que ver con esto, y es ¿cómo hacemos el inventario? Yo creo que el inventario no puede tener un criterio tecnológico, es decir, no es mi herramienta tecnológica, aunque el registro me pregunte en qué software tengo alojada esa base de datos. El criterio, a mi modo de ver, o en nuestra experiencia hasta ahora, debe ser el de stakeholders o grupos de interés. Es decir, si yo tengo un grupo de empleados, mi grupo de proveedores, esas son bases de datos distintas. Es posible que yo subclasifique conjuntos dentro de empleados, por ejemplo. Piensen en aspirantes a cargos que ustedes guarden o tengan dentro de la organización. Esa es una base de datos que realmente tiene una finalidad distinta a la de empleados con los cuales pues cumplo las obligaciones de un contrato de trabajo. Piensen en hijos de empleados, que son datos especialmente protegidos y podría ser una base aparte también. Es decir, cuando vayan a detectar sus grupos de interés, es muy importante que dentro de cada grupo de interés subclasifiquen, miren si pueden existir subclasificaciones para que esas bases de datos, con todas estas preguntas que hemos hecho, finalidad, consentimiento, transferencia internacional, etcétera, los encargados de cada una de esas bases de datos pues podamos reportarlas adecuadamente. No es pertinente entonces una sola base de datos, como lo veo que lo está haciendo muchas empresas porque tienen un solo ERP, por ejemplo, porque la finalidad cambia, el consentimiento cambia,
cambian los temas de seguridad de la información, cambia el tipo de datos que yo tengo en relación con esa base de datos. Por lo tanto, no creo que ese sea el criterio adecuado, pero tampoco toda lista de datos personales que yo tenga dentro de la compañía. Si yo tengo una lista regada de todos mis asesores comerciales o mis corredores, bien sean empleados míos o terceros con los cuales me relaciono, pues lo que me está indicando eso es que es momento de arreglar la casa, de mirar cómo juntamos esos datos o cómo los organizamos de manera que se puedan seguir usando, pero que tengan un criterio de seguridad, que es lo que básicamente pues, le importa a la ley, que por su propio nombre es de protección de los datos personales. Muy bien, entonces paso a algunas preguntas de las que estoy viendo acá, de las que nos han formulado. Por ejemplo, Olver nos pregunta en el caso de los videos de cámara con información, con informarlo es suficiente. Yo pienso que los videos y de las cámaras, Olver, hay una posibilidad de implementar lo que nos permite el decreto 1377, que es el consentimiento inequívoco. Es decir, una cámara debidamente anunciada de que vamos a grabar, etc. Cuando las personas entran o ingresan al edificio, creo que esa conducta es inequívoca de que aceptan el tratamiento. Lo que pasa es que la cámara debe tener ese anuncio, y eso no obsta para que yo tenga una base de datos adicional que es grabación de imágenes. Estas bases de datos, según tengo entendido por alguna charla en la que estuve con la superintendencia, todavía no se pueden reportar porque el sistema no está preparado para reportarlas, pero sí las tenemos que inventariar. Es bueno que la tengan inventariada y que cuando ya luego la super nos dé una instrucción, pues podamos hacerle un checklist y subirla. Natalia nos pregunta, ¿las bases de datos de proveedores generalmente tienen personas jurídicas? ¿También se debe tener la autorización de ellos? Ok. Recuerda que los proveedores y clientes incluso son personas jurídicas, pero yo de esos clientes tengo contactos, tengo personas naturales con las cuales me relaciono y en muchos casos su representante legal, etc. Entonces, por supuesto, son bases de datos que tenemos que acoplar al consentimiento a través del formato de registro de bases de datos, explicando qué es la relación contractual por la cual yo tengo el dato, para que usted me suministre bienes y servicios. Pero sí se requiere del consentimiento, esto no es una excepción. Por lo que te digo, ¿cierto? No se requiere se requiere el consentimiento porque finalmente pues la persona jurídica no es con la que tú te relacionas es con los contactos, personas naturales de esos proveedores o con su representante legal. Muy bien, ¿y las autorizaciones deben tener firmadas o podría funcionar el mailing? Es decir, informar al titular que tengo sus datos, pero si él no responde, asumir que acepta. Pues Natalia, el consentimiento tácito está prohibido en Colombia. Esto lo permitió con este correo electrónico la ley, el decreto 1377. De alguna manera la superintendencia lo ha venido aceptando. Yo creo que lo acepta en relación con datos anteriores al 2012. No tendríamos excusa después de que la norma tiene vigencia, porque recuerden que el decreto 1377 que nos autorizó enviar esos avisos en algunos casos, y ese mailing del que tú estás hablando, pues era para datos anteriores a la vigencia de la ley. ¿Qué pasa con los datos nuevos que yo he venido recolectando del 2012 a hoy? Entonces hay que diferenciar, serían dos cosas distintas, y pues si el correo está redactado de manera adecuada, uno podría decir que está bajo ese régimen. Yo, sin embargo, creo que tenemos que hacer el trabajo de la actualización, que de todas maneras es muy importante en cumplimiento del habeas data y de lo que estamos viendo hoy en términos de sanciones, que las empresas inicien ese proceso de actualización, es decir, no se quede solamente con el mailing, lo hice y entonces ya, no. Yo creo que tiene que iniciar una campaña de actualización, entre otras cosas porque el consentimiento hoy
tiene que verse reflejado en muchos tratamientos que estoy casi segura que los correos que se enviaron en aquella época pues no contemplaban. Y cada vez somos más agresivos en los temas de marketing, etcétera, etcétera. Entonces no, digamos, está permitido, ¿cierto? Es una especie de consentimiento tácito, pero mientras más garantista pueda hacerlo yo para el titular del dato, pues mucho mejor. Contratar a alguien para esto, Andrés nos pregunta. Bueno, pues lo ideal, o sea, digamos que el registro tiene varios componentes, ¿cierto, Andrés? Y la verdad es que si tenemos empresas que no han trabajado en los temas de protección de datos personales, pues vamos a chocarnos con muchos conceptos, sobre todo jurídicos, y muchos elementos que no vamos a conocer ni vamos a saber. Entonces, pues sí, lo ideal es que uno pueda tener un acompañamiento, especialmente porque la norma es riesgosa en sanciones. Las multas son muy altas, hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales. Nos pueden cerrar una base de datos, suspender su uso o cierre definitivo. Y hay que recordar que la violación de datos personales en Colombia es un delito, es decir, nos podemos incluso ver sometidos pues con todo lo que eso supone a una fiscalía, a una investigación por un indebido tratamiento de datos. Entonces yo creo que parte de la prudencia es, bueno, si yo no sé de esto, si no tengo un grupo que haya estado trabajando en esto y apenas estoy ingresando en este mundo, yo creo que lo prudente sí sería acompañarse en el tema de no solo del inventario, sino de la implementación y la creación de toda la línea base de cumplimiento, como la llamamos nosotros. Muy bien. Perdón, ¿alguien no tenía señal? Julia nos dice que no tenía señal. En las salas de venta, ok, con relación a las aseguradoras o afianzadoras como encargadas de esa información, debemos incluir las políticas de ellos en la nuestra. Aseguradoras, es decir, pero no entiendo la figura de aseguradoras como encargados de esa información. Bueno, porque depende del modelo de aseguramiento. En algunos casos yo he pensado que las compañías de seguros se vuelven responsables. En algunos casos pues aseguran algún proceso o afianzan una relación, especialmente en el caso de ustedes. Esas personas como encargados también nos tienen que entregar la política. Pero te quiero corregir en este sentido. No es que yo tenga que incluir la política de ellos en la nuestra, no. Es la política de ellos aparte, la que ellos ya deben tener, haber enviado en sus correos, tener en sus portales web, etcétera, o en el medio en el cual se comunica con sus titulares de datos. Entonces no es que tú la metas en la política tuya, no, es la política de ellos la que tú tienes que subir al portal, al igual que la tuya, ¿de acuerdo? Muy bien. Perdónenme un minuto, yo miro que hay muchas preguntas. En las salas de venta, todos los clientes que nos visitan deben dejar su firma, o solo con preguntarles y registrarlo en el ERP es suficiente. No es suficiente. Es decir, en las salas de venta, allí tienen que existir o habladores, o en esos formatos donde ellos te firman tienen que existir avisos de privacidad. Y tú tienes que informarles para qué es que ellos firman ahí, porque tiene un propósito, tiene una finalidad. Entonces, me parece que primero hay que adecuar ese proceso para que tú luego las puedas registrar como bases de datos. Pensaría yo en el caso del sector inmobiliario de prospectos de clientes, ¿cierto? Porque todavía no son tus clientes. Prospectos de clientes que tú trabajas, pero que al trabajar las niñas de las salas de venta tienen que estar preparadas para decirles y para poder recolectarles el consentimiento en debida forma, de manera que tú sí los puedas llamar. De otra manera no podrías contactarlos, ¿cierto? Porque pues no basta que nos firmen. Yo no entendería allí la verdad un consentimiento inequívoco, porque no me estás diciendo para qué es, ¿cierto? Entonces ahí les sugiero tener cuidado y que miren en todas esas salas de venta que hay y
qué habladores, qué tienen en sus planillas y los guiones de las niñas que están ahí. Con relación a... discúlpenme, yo bajo un poquito las preguntas acá. ¿Cada cuánto se debe actualizar los datos? Julia, los datos, bueno, los datos o las bases de datos o el Registro Nacional de Bases de Datos son tres cosas distintas. Los datos tienen que actualizarse de manera permanente. ¿Por qué? Porque el principio de calidad del dato nos obliga a eso. Y sobre todo ustedes, cuando mandan una cuenta de cobro a una dirección de una persona que ya no está allí, hay varias sentencias de la Corte que nos dicen: usted, para poder garantizar el derecho a la habeas data, tiene que actualizar los datos, hacer todo lo que esté a su alcance para actualizar el dato, ¿cierto? Que finalmente un usuario puede darme un dato que no es el cierto, pues, pero yo hacer todo lo posible y actualizar esos datos. La actualización de la información relevante de las bases de datos, lo que me pregunta el registro, se hace cada que tenga cambios sustanciales. Es decir, si una base de datos, ejemplo, empleados, tú la vas a, por poner un ejemplo, a alojar en un hosting por fuera de Colombia o vas a hacer un tratamiento, una finalidad distinta con ella, tendrías que actualizar el Registro Nacional de Bases de Datos con la información que te pone y decir sí o no dependiendo del cambio que hayas hecho en relación con eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Manejan la información de los inquilinos, Freddy, no sabría, tú dices las, si te estás refiriendo a las aseguradoras y esto, pero entonces creo que es claro lo que les decía ahora, ¿cierto? Como encargados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Teniendo en cuenta que el tema inmobiliario de la cantidad de bases de datos sería constantemente, sí. Por eso te digo, no es que cada base de datos que tú crees se tiene que ir actualizando, no. Si tú tienes una que se llama, no sé, vas a reportar una que vas a llamarla clientes arrendatarios, pues esa es la misma base de datos, ¿cierto? Si hay un cambio sustancial por el número de titulares, posiblemente, pero tendría que ser un número exagerado o que yo anualmente diga, esta base de datos ha crecido mucho, ¿cierto? Pero lo que tú tienes que ir actualizando al interior de tu compañía son los datos de esos arrendatarios, ¿cierto? ¿Debemos realizar el registro de datos de las propiedades horizontales que administramos o solo los de la empresa administradora? Recuerde que son datos personales de grupos de interés. Entonces, si en este caso son de las propiedades horizontales que tienen un representante, un consejo, etcétera, pues vale. Es decir, un grupo de datos de nombre de la propiedad horizontal y NIT no es una base de datos personal. Pero si tú tienes nombre de la propiedad horizontal, NIT, administrador, representante legal, miembros de consejo de junta, contacto, portero, no sé, ¿cierto? La gente con la cual tú te estás relacionando con ellos, pues sí estamos haciendo una base de datos, ¿cierto? Que va a estar dentro de tu proceso, ¿ok? En nuestra inmobiliaria pedimos autorización para el tratamiento de datos en la llamada. Cuando los clientes solicitan información por correo, tomamos como prueba grabación y los invitamos a revisar la política en nuestra página. Sí, está correcto. Digamos, en términos generales puedo decirte que está correcto. Habría que mirar qué le están diciendo, ¿cierto? Si el aviso de privacidad está completo. Para eso es importante que mires el decreto 1377 del año 2013 y revises el contenido del aviso de privacidad, ¿cierto? Y que la política pues sea lo más asequible a esa persona. La prueba por el correo también hay que guardarla. Recuerden que la prueba del consentimiento siempre debemos tener. Bueno, Juan José, tú manejas publicidad donde envío cartas a las casas, mail, teléfonos basados en información de internet y de una empresa externa. Es decir, si tú eres el que recolecta los datos, tienes que hacer el registro, ¿cierto? Si tú tienes los datos, tú eres el que tiene que hacer el registro de los datos de tus bases de datos porque tú las estás armando.
con independencia de que tengas fuentes de acceso público. Todo el que recolecta, aunque sean datos de acceso público, está tratando datos, tiene una base de datos, una finalidad para la base de datos. La diferencia es que en algunos casos yo no necesite autorización de esas personas porque están, digamos, en una base de datos de acceso público. Ahora bien, cuando tú me dices que manejas es publicidad, yo creo que ese tratamiento sí requiere autorización, porque es un tratamiento que no está en el marco de ninguna ley, ni que yo he consentido en el marco de un contrato. Entonces, cuando tú mandas publicidad, pues simplemente estás haciendo un negocio que es tuyo, y aunque saca los datos de otras partes, lo que tú puedes, lo que estás legitimado es para contactar a la persona que encontraste en internet y decirle, mire, yo su dato lo encontré en internet, pero le quiero pedir permiso para enviarle publicidad. No significa que porque tú encuentres el dato en una fuente de acceso público, internet, la cámara, etcétera, pues tú puedas hacer con la información lo que quieras. ¿Me hago entender? Es decir, eso es muy importante. El tratamiento es lo que nos dice si necesito autorización o no, con independencia de dónde saqué el dato, ¿ok? Y esos tratamientos publicitarios de mercadeo, de información, siempre necesitan autorización del titular del dato, siempre. Muy bien. ¿Qué pasa cuando compras bases de datos? Ejemplo, Cámara de Comercio. Ok, no compramos bases de datos en la Cámara de Comercio. El registro público mercantil es un registro que publicita quiénes son comerciantes, quiénes somos las empresas, sus representantes legales, etc. El servicio de la Cámara es un servicio de organizarme esa información. Yo pago por esa organización, pero tú podrías ir y sacar 50 certificados de Cámara de Comercio, de existencia y representación de las empresas que quieras. La Cámara, y se lo permite la ley a ellos, tiene la posibilidad de organizar esa información, de que yo le diga, vea, panaderos o inmobiliarios de esta y esta, o edificios de estas condiciones entre esta y esta calle, y pues ella me emite ese certificado empresarial. Y por ese servicio cobra. Si tú observas, igualmente la Cámara tiene un contrato de licencia de uso que no nos va a permitir hacer con esos datos lo que queramos. Yo me informo, yo puedo obtenerla de esa base de datos, lo que le acabo de decir a tu compañero, eso me habilita ¿para qué, Sol? Para contactarlo, no más. Contactarlo y pedirle la autorización para que te permita enviarle publicidad, mostrarle apartamentos, que se ponga en tu página, en fin, lo que sea. ¿De acuerdo? Ok, el resto de compras de bases de datos, otras que no conozco, ¿cierto? Que están en internet y que me parece que son un poco oscuras, de algunas empresas que tenían ese negocio, pues hay que decir que ese es un negocio hoy ilícito en Colombia. Si usted vende datos de sus clientes, o un vendedor se lleva los datos de sus clientes de un lado a otro, esas conductas hoy hay que mirarlas de cara a la ley. ¿Por qué? Porque no están permitidas, ¿cierto? Hay una restricción en relación con eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. No encuentro... Bueno, una más. Puedo crear las bases de datos de forma general sin subclasificar, es decir, en una inmobiliaria básicamente clientes, nómina, proveedores. Puede ser Ruby, puede ser, todo depende de esos temas gruesos que te digo, ¿cierto? Tipo de datos que tienes, si en algunos de esos datos tienes datos sensibles, porque fíjate que eso va a necesitar un nivel de seguridad mayor que otro, por ejemplo. Si en alguna de esas bases de datos el consentimiento o la finalidad es distinta, eso podría llevarte también a subclasificar, ¿cierto? Porque podrías estar respondiendo contradictoriamente a dos cosas. Quizás lo que más impacta en la subclasificación de las bases de datos es el nivel de seguridad que yo le aplico. No es lo mismo que tú protejas datos de niños de empleados a datos de nómina general. Y eso a veces es lo que nos obliga a hacer subclasificaciones, dependiendo de lo que tenga la organización, ¿cierto? Muy bien, ¿cuál sería su recomendación para iniciar con la implementación de este proceso en la empresa? Ok, sí, esta pregunta es muy importante, gracias Jorge. ¿Qué pasa si yo no hago esto en noviembre?
estoy incumpliendo la ley. Y lo dijo la superintendencia en unas charlas de foro de juristas que tuvimos aquí con la Cámara de Comercio. ¿Y qué significa incumplir la ley? Pues que de alguna manera ya entraste quedando un poco en el mundo de este mundo de protección de datos personales, porque hay una norma, te está dando un año para que hagas esto. Pues bueno, varias de ustedes me han preguntado qué se puede hacer, si se puede hacer, es decir, depende del estado de madurez que tengamos en el tema de protección de datos personales. Pues nuestra firma puede prestar este servicio, de hecho lo estamos haciendo acompañando a las empresas a hacer su inventario de bases de datos. Yo diría que es muy importante que tomen criterios para este acompañamiento o para hacer este trabajo jurídicos, ¿cierto? Es decir, el tecnológico es importante, pero me parece que más que el tecnológico, las preguntas del registro son jurídicas. Los conceptos de un dato sensible es un concepto jurídico, lo mismo el responsable, lo mismo el encargado, lo mismo el consentimiento. Entonces, pues yo he visto muchas empresas que están haciendo sus registros, algunos que están haciendo sus inventarios, en algunos casos pues posiblemente les va a ir bien o no, no sé, la verdad es que desafortunadamente creo que lo dejamos todo para última hora y eso es lo que nos tiene corriendo mucho en esta materia, porque teóricamente nosotros deberíamos estar trabajando en protección de datos personales desde el año 2012, ¿cierto? Entonces, bueno, posiblemente con la lonja nosotros propongamos como unos talleres, digamos, más especializados y presenciales, donde con pocas empresas podamos más o menos darles a ustedes como unas guías de cómo hacer su inventario, ¿cierto? Casi que de manera rápida, concentrada en un solo día, a través de unas herramientas que hemos creado para eso. Yo tomo nota de sus inquietudes y puedo estar hablando con Sandra y con las niñas de la lonja para ver qué posibilidades de que, de acuerdo al interés que ustedes tengan, nosotros podamos apoyarlo en eso. Ok, última pregunta: si cometimos algún error haciendo el registro, ¿puede repararse? Es decir, me parece que tenemos que, si hay un error en el registro, pues sí o sí intentar, ¿cierto? Intentar hacer una modificación. Yo no sé qué tanto se deje modificar esto, porque la verdad no lo he hecho. Yo he entrado al sistema, conozco cómo se hace el registro, pero no he intentado modificar algo que ya tengo registrado y tampoco lo he visto. Intentarlo. De todas maneras, hoy la SIC está en una tónica que me parece a mí es una tónica de aprendizaje, de colaboración. Su página de soporte en línea pues responde más o menos rápido. Entonces creo que de todas maneras hay que intentarlo, ¿cierto? Tanto como eliminar una base de datos, no sabría decirle si lo está permitiendo el sistema hoy. La verdad no sabría decirles. Pero como les digo, hay que hacerlo, hay que intentarlo, porque finalmente pues es lo que nosotros le digamos a la autoridad de control. Estamos poniendo nuestras empresas de cara a la autoridad de control en un tema que tiene muchos riesgos en sanciones. Muy bien, ¿es posible que la misma empresa sea el encargado, es decir, un empleado encargado para realizar y cargar las bases de datos? Sí, es decir, en una misma empresa puede ser el mismo jefe de privacidad el que haga todo. Le toca pesadito, pero sí, claro, es posible que lo sea, ¿cierto? Ojo, no encargado de tratamiento. El empleado nunca es encargado de tratamiento, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, creo que entonces les agradezco muchísimo este espacio. Recuerden seguirnos en redes sociales. Para quien haya llegado tarde, de pronto Ruby, pues este video lo pueden descargar de YouTube, de nuestro canal en YouTube, y bueno, allí tenemos otras conferencias, otros webinars que hemos hecho sobre estos temas y otros de protección de datos personales. Y pues estaremos muy complacidos si podemos ayudarles. Voy a pensar lo que me han dicho para hablar en la lonja si tienen algún interés, algunos de ustedes, y entonces pues esperamos poder servirles. Muchas gracias a todos por el canal de YouTube, es Velasco Calle o Justic,
Si tú entras a nuestra página, allí están todos los datos de redes sociales y pues pueden perfectamente escribirnos y bueno, hacer parte de nuestra comunidad, que tratamos de que sea una comunidad académica muy grande en estos temas. Muchas gracias por su tiempo, igualmente a toda la gente de la lonja que esté allí al otro lado y bueno, vamos a estar en contacto. Hasta pronto y gracias.